Muy buenos días, hermanos. Qué bueno poder saludarles. Siento una pena no poder estar ahí con ustedes en persona, pero como sabrán, hubo una tormenta de nieve y acá en New Jersey está un poquito difícil y riesgoso el poder viajar. Así que el pastor Aarón me sugirió el poder hacer esto, simplemente mandar un video. Así que estoy acá en mi casa. Si de repente escuchan a un perro ladrando ahí al fondo o unos niños gritando, es porque estoy acá en la casa con los chicos y con la familia. Eh, bueno, y quiero seguir compartiendo con ustedes acerca de lo que es la Navidad. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos de cómo la Navidad empezó en Génesis, en el principio, cómo el Señor prometió justo después de la caída del hombre el mandar a la simiente de la mujer. Y qué lindo es pensar que el Señor ya antes que hubiera cualquier arrepentimiento del hombre, Él ya tenía una provisión perfecta para nosotros en su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero esta mañana me gustaría compartir con ustedes acerca del anuncio del ángel a la Virgen María. Porque como sabemos, la Navidad no son tradiciones, no son fiestas, sino es una persona, es el Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver quién es Jesús, la persona de la Navidad, el Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar en el pasaje que está en Lucas capítulo 1, del versículo 31 al 35. Creo que para toda madre es un momento feliz cuando al fin los padres pueden ver el ultrasonido y pueden escuchar el latido del bebé, pueden ver las primeras fotos del bebé en el vientre. Pero María recibió algo mucho más especial, recibió un mensaje del ángel Gabriel. Ahí él le explicó quién iba a ser el hijo, el niño que iba a nacer, y nosotros hoy vamos a estar meditando en cuanto a eso. En el mundo la gente tiene todo tipo de opiniones de quién es Jesús, especialmente ahora en las fiestas. Hablan de él como un personaje histórico, como un líder moral, pero la palabra de Dios es contundente en decirnos quién es el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer primero el pasaje de hoy, que está en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35. Y dice así. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí vemos el anuncio del ángel. Y vamos a ver ciertos aspectos que explica el ángel en cuanto a la humanidad del Señor Jesucristo, a la deidad del Señor Jesucristo y a su realeza, el hecho de que Él es rey. Y nuestro primer punto se va a enfocar en eso. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Vamos a decir que primero el ángel nos revela que Él es plenamente humano. Ahí dice el ángel dice, darás a luz un hijo. Darás a luz un hijo. Y puede parecer muy sencillo, pero esto tiene mucho significado, es muy profundo, porque está hablando de que el Señor Jesucristo no era un ángel que bajó del cielo, un espíritu, no era un extraterrestre. Él iba a venir, iba a nacer como todo ser humano. Este pasaje nos está hablando de la humanidad completa del Señor Jesucristo. Él nació como cualquier niño, a una madre, en medio de una ciudad, en medio de un lugar, como cualquier otro. Él fue 100% humano. La palabra de Dios en Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra carne en el griego significa no solo que iba a tener un cuerpo físico, sino que iba a tomar parte de la fragilidad humana. O sea, él iba a experimentar todo lo que nosotros experimentamos.
Y usted lee los evangelios y se da cuenta de que el Señor Jesucristo pasó todo lo que nosotros pasamos. Él tuvo hambre, dice que en Mateo capítulo 4 hizo un ayuno de 40 días y sintió hambre. En los evangelios también habla de que él sintió sed cuando estaba en la cruz. Habla de que durmió en la barca en medio de la tormenta porque estaba cansado. Habla de que el Señor Jesucristo también experimentó emociones, lloró. Cuando iba ahí a la tumba de Lázaro, dice que lloró enfrente de la tumba de Lázaro, en Juan 11:35. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos. En Hebreos 2, del 14 al 18 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, Él también participó de lo mismo. ¿Y para qué? Dice, para ser un sumo sacerdote misericordioso que destruyera el poder de la muerte. Si Él iba a ser nuestro representante, nuestro sumo sacerdote delante de Dios, Él no iba a ser como la clase de judíos y sacerdotes de ese tiempo que tenían un corazón duro, que no se relacionaban con el pueblo, sino dice que Él participó de carne y de sangre como nosotros, para poder ser misericordioso, para poder entender lo que nosotros pasamos. En Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice sin pecado. Y eso es importantísimo, sin pecado. Él era no cualquier hombre, sino el Hijo de Dios. Era un hombre perfecto. Él mostró que experimentó las cosas, las debilidades que nosotros teníamos en cuanto a la carne, en cuanto a lo físico, en cuanto a estar cansado, pero no espiritualmente. Él fue sin pecado. Nunca se dio al mal. Filipenses 2, del 7 al 18, habla también de esto. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí va hablando un poquito de cuál es el propósito. Él se hizo hombre para morir por los hombres, para morir por nosotros. Él tomó esa forma de hombre y dice que se humilló a sí mismo, es decir, se sometió al Padre y murió por nosotros en obediencia al Padre y por amor, por amor a nosotros. Y esa humillación voluntaria del Señor que lo llevó a la cruz es la que hizo posible nuestra redención. Entonces, ¿por qué es importante meditar en esto en la Navidad? Porque tenemos que recordar que la razón por la que el Señor Jesucristo se hizo hombre es para representarnos a nosotros, para representarlo a usted y a mí, para identificarse con nosotros. Y qué hermoso saber que Él no es un Dios lejano, no es un Dios que está distante, sino es un Dios cercano, que se hizo como nosotros, que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, pero también los conoce porque Él lo experimentó, Él pasó por todas esas cosas. Entonces eso puede traernos confianza de poder abrir nuestro corazón para Él. Entonces lo primero que vimos es que Él es 100% hombre, Él era plenamente hombre, pero el anuncio del ángel también dice así, dice, será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo del Altísimo. Y este segundo punto lo vamos a ver que el que el ángel está declarando es que Jesús era también plenamente Dios o 100% Dios. No era suficiente con que el ángel dijera que Jesús iba a nacer como un hombre, sino que también tenía que decir que Jesús es Dios. En esta revelación el ángel dice, este será grande. Y esa palabra grande en griego es la palabra megas, que quiere decir lo más grande, ¿verdad? Lo más alto, lo más grande. Y la razón porque él era grande
no era simplemente por las cosas que hacía, o sea, no era un hombre de gran estima, un hombre grande, sino que después dice, la razón por la que él es el más grande es porque es el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. En el versículo 32 y en el versículo 35 dice, este santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces esto no es un título honorífico, no es como que ahí el escritor del Evangelio está tratando de decir palabras lindas acerca del Señor Jesús, sino que nos está diciendo que Él tiene una relación especial con Dios, una relación eterna. Está afirmando la deidad absoluta del Señor Jesús. A veces creo que porque escuchamos estas palabras cada Navidad, les perdemos el sentido y pensamos que son simplemente palabras lindas para decir en medio de las fiestas. Pero cuando escuchamos estas palabras de que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es Emmanuel, que Él es Hijo de Dios, todo esto tiene significado profundo, teológico, que habla de las razones por las que Él vino, porque solo siendo Dios, siendo perfecto, podría salvarnos. En Juan 1:1, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces está diciendo que Jesús, el verbo de Dios, eternamente ha sido Dios, ¿no? Uno puede, en nuestra experiencia humana, uno puede ser o, perdón, uno puede estar o ser, ¿verdad? O sea, puede estar con una persona o ser una persona, pero acá dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, está hablando de la Trinidad, ¿verdad? De la persona de la Trinidad, eternamente con Dios, el Padre, pero siendo Dios, siendo uno. Y eso es muy importante. Isaías 9:6, un versículo bien conocido en medio de la Navidad, siempre lo leemos. Se le da los títulos siguientes en la profecía del Señor Jesús. Se le dice Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Estos títulos cualquier judío sabía que eran reservados únicamente para Dios. Entonces, desde la profecía ya se va declarando que este Mesías, este Salvador que vendría, no sería un ser humano nada más, sino Dios mismo. Colosenses 2:9 dice así, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto significa que Jesús no era Dios nada más en parte, o que tenía un poquito de Dios. Ahí está diciendo la plenitud de la deidad estaba en el Señor Jesucristo. O sea, Jesús es Dios en todo su sentido. Cuando Jesús caminó en medio de nosotros, ahí estaba Dios hecho hombre, Dios hablando con las personas, Dios expresando su mente. Entonces, qué importante es reconocer esto, que cuando Jesús vino, no era un hombre, no era alguien especial, no era un profeta, sino Dios mismo hecho hombre, habitar con los hombres. Jesús mismo afirmó su deidad en Juan capítulo 8, versículo 58. Dice ahí que estaba con los judíos y en ese momento dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y en español esto suena un poco raro porque el tiempo verbal está mal, ¿eh? No dice antes que Abraham fuese, yo fui, sino dice antes que Abraham fuese, yo soy. Y es algo intencional porque el Señor Jesús está clamando para sí mismo el título del nombre de Dios que Dios mismo se dio en Éxodo 3:14. Si usted recuerda ese pasaje en Éxodo 3:14, Dios revela cuál es su nombre. Dice,
Yo soy el que soy. Y desde ahí Dios fue conocido como el gran yo soy, ¿verdad? Yo soy. Entonces, cuando Jesús dice esto, antes que Abraham fuese, yo soy, Él está clamando para sí el nombre de la deidad. Y los judíos entendieron esto bien claro. En Juan 5:18 dice que ellos entendieron que Él se hacía igual a Dios. Él se hacía igual a Dios. O sea, Él se hacía Dios. Y por lo tanto dice que procuraban matarle. Lo quisieron matar. Y esta fue la razón por la que los judíos tenían un gran odio delante al Señor Jesucristo, porque para ellos eso era blasfemia, el hecho de que Él clamara el ser Dios. Y en Isaías 7:14 se cumple, perdón, Mateo 1:23 se cumple la profecía de Isaías 7:14, cuando habla de que Jesús era Emmanuel. Y ustedes saben, hermanos, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios con nosotros. Entonces, ese niño en Belén era Dios mismo habitando con su pueblo. Y este es el momento para meditar en eso, en la Navidad específicamente. El hecho de que gracias al Señor Jesucristo, ahora el Señor mismo habita con nosotros, habita con todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Y dice la palabra de Dios que esas mismas personas han sido selladas con el Espíritu Santo de Dios. Dios vino a habitar con nosotros, Él habita en nosotros. Entonces, no solo podemos confiar en Él porque Él se hizo como uno de nosotros y conoce nuestras debilidades, sino que la deidad misma se hizo hombre. Y ese misterio de la encarnación, de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, es lo que hizo posible nuestra redención. Entonces, cuando vea ese figurita del niño en el pesebre, no se olvide, hermano. Ese es el creador del universo. El creador del universo. Del Dios Todopoderoso. No hay nadie como Él. No hay nadie más alto. No hay nadie más poderoso. No hay nadie más sabio. Ese es el eterno Dios, el Hijo del Altísimo. Y gracias a que Él fue 100% hombre y 100% Dios, Él es el único que puede darnos vida eterna. Pero vamos a ver un tercer punto acá. Y dice ahí en el mensaje del ángel Gabriel, va a decir que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y esto está en el versículo del 32 al 33. Dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ahí nos habla de que Jesús es el rey prometido. Entonces no solo era plenamente hombre y plenamente Dios, sino también el rey eterno, el rey prometido. Y esto creo que también nos debe llenar mucho de gozo, como lo habrá hecho con los judíos que anhelaban la venida del Señor Jesús. Nosotros conocemos los gobernantes de este mundo, los presidentes, los reyes, que son fallados, que son hombres pecadores como nosotros. Pero el Señor Jesús no era un gobernante pasajero. Este es el Rey eterno, el Rey del universo, el Mesías prometido. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, Dios le promete a David que uno de sus descendientes sería afirmado y se sentaría en el trono para siempre. Isaías 11, del 1 al 10, describe al Mesías como el vástago del tronco de Isaí. O sea, hace referencia una vez más a la profecía o la promesa que el Señor le dio, Dios le dio al rey David.
y dice que Él juzgaría con justicia y traería paz, donde está ese pasaje bastante conocido que dice, donde el lobo morará con el cordero. Es decir, no es solo alguien con autoridad, sino alguien con autoridad que trae justicia y verdadera paz. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Yo creo que todos nosotros nos identificamos con las frustraciones de los gobiernos humanos, en las que prometen y nosotros sabemos, ninguno va a cumplir, ninguno va a traer la paz, ninguno va a traer realmente felicidad. El único que trae felicidad al corazón del hombre, el único que trae el verdadero gozo, el verdadero llenura al corazón del hombre es el Señor Jesucristo, el verdadero Rey. En Salmo 2, al final del Salmo 2, en el versículo 12, está hablando de los gobernantes de la tierra y los exhorta y les dice, besad al Hijo. Y yo no sé si se acuerdan, hermanos, nosotros en un momento estudiamos acerca del Salmo 2, pero esa palabra besad al Hijo habla de mostrarle reverencia al Hijo de Dios. Es decir, mostrarle, reconocer su autoridad como el gobernante de todos los gobernantes, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La idea de besar al Hijo está hablando de besar en reverencia, como en la antigüedad los súbditos besaban ya sea los pies o la mano de los reyes ¿cómo se llama? En una muestra de sumisión y de poder reconocer la autoridad de esa persona. En el Nuevo Testamento tenemos una cantidad de versículos que hablan también de Jesús como la autoridad del Rey eterno. En Apocalipsis 19:16 se proclama y se dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa frase también creo que a veces le perdemos el sentido porque la hemos escuchado tantas veces, pero lo que quiere decir es que no hay otro rey más alto, no hay otro que sea Señor más grande que Él. La palabra Señor en sí, en la Biblia, significa aquel que tiene la autoridad suprema. Entonces habla de que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces los reyes humanos fallaron. Si usted lee el Antiguo Testamento y lee el libro de Reyes, rey tras rey, uno peor que el otro, fallaron repetidamente por causa de su pecado. Se demostró en el corazón lo que realmente había. Dios era el que quería reinar sobre su pueblo, pero el rey, el pueblo de Israel no quiso que Dios reinara sobre ellos, sino que pidieron un rey humano, un rey terrenal. Y si se acuerda, el primer rey que ellos eligieron fue un rey fallido, Saúl, que era un rey que dice que lo escogieron por lo alto de su estatura, porque tenía una presencia impresionante, pero al final Saúl era un hombre carnal. Aun cuando Dios mismo escoge a David, ¿se acuerda? Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre. Y David llegó a pecar también. Entonces ningún representante terrenal, ningún hombre va a poder reinar como solo el Rey de Reyes puede reinar. Un reino de justicia. Y esto, mire, no solo habla del reino venidero, no solo habla de la eternidad, que el Señor va a establecer un reino eterno cuando Él vuelva de nuevo, sino habla del reino que Él ya debería de tener sobre tu vida y sobre mi vida. Un reino en el que toda área de nuestra vida está sometida al Señor. En que nosotros entendemos que a pesar de que vivimos en un mundo que está en abierta rebelión contra ese rey, nosotros conocemos, tenemos una relación con ese verdadero rey. Él cambió su vida, Él cambió mi vida. Y por lo tanto tenemos suficiente evidencia y sabemos que Él merece toda nuestra lealtad, que Él merece que nosotros reconozcamos su autoridad sobre nosotros.
Entonces, en este mundo inestable, nosotros tenemos estabilidad, nosotros tenemos firmeza en aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que no cambia, aquel que reina perfectamente, ese Rey perfecto, ese Rey de paz. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Porque esto no tendría que ser solamente conocimiento, no tendría que ser solamente algo que suena bonito, como decía, sino que tiene que ser algo que impacta en nuestra vida. Lo primero que podría decirle, si recordamos en esta Navidad que Jesús era 100% hombre, que Él era plenamente hombre, entonces tenemos que recordar que Él se identificó completamente por nosotros. Por su misericordia dejó las alturas, dejó la eternidad para tomar nuestro lugar y sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y entonces nosotros podemos identificarnos con Él. No tenemos nada que esconder. Como dice Hebreos 4, 15 y 16, nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podemos ir y derramar nuestro corazón en medio de cualquier situación que estemos. No hay nada que tengamos que esconder. Él sabe todo lo que está en nuestro corazón. Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Entonces si Él se identificó con nosotros, nosotros nos podemos identificar con Él. Podemos hablar libremente con Él. Ahora, si nosotros pensamos y recordamos que Jesús es plenamente Dios, entonces tenemos que adorarle como tal. Tenemos que entender que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Esto debería reforzar nuestra fe y entender que en el que confiamos no es en otro ser humano. Es el creador del universo, aquel que no tiene límites, aquel que es eterno, que está bajo control de todas las cosas, aquel que es fiel, aquel que no es como hombre o como hijo de hombre que miente o que se arrepiente, sino aquel que es siempre fiel. Pero de último, si realmente creemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, hermano, déjele reinar en su vida. Deje que Él reine plenamente en su vida. Rinda esas áreas de su vida que todavía está tratando de mantener para sí mismo. Usted no va a encontrar gozo, no va a encontrar felicidad en revelarse delante del Señor. Él es el único que puede traer paz y llenura al corazón. El Señor sabe lo que hace. Si nosotros pensamos que Él es Rey, sometámonos a su señorío. Reconozcamos su autoridad sobre nuestra vida. No peleemos contra su voluntad. Hermano, entonces, esta Navidad recordamos que Jesús no era un personaje histórico nada más. No era nada más un ejemplo moral. Él es nuestro Salvador. Él es aquel que vino y se entregó por nosotros, siendo 100% Dios, amándonos por completo. Y ahora Él tiene la autoridad para ser el Rey de nuestra vida. Hermano, espero que esto les sea de bendición, que puedan meditar en ese mensaje maravilloso de la Navidad. Y espero también poder verles la próxima semana. Que Dios les bendiga, hermanos. Adiós.